están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Hay varias noticias sobre educación en Chile. Fíjense que se va a implementar un modelo innovador, un modelo japonés, para fortalecer la enseñanza de matemáticas en la educación básica. La Comisión de Educación aprobó proyecto sobre la convivencia escolar. Eso significa algo que busca prevenir el acoso. Ambos son avances significativos, sin lugar a dudas, pero hay dos temas sobre educación que no se resuelven. Por una parte, el sistema de educación de admisión escolar, SAE, y conflictos en las SLEP. ¿Qué está pasando en eso? Vamos a conversar con Soledad Ortúzar, directora del Centro de Liderazgo Educativo de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola Miriam, muchas gracias a ti por invitarme nuevamente. Oye, Soledad, a ver, a mí me gustaría partir conversando de estos temas de educación, pero antes me gustaría que me contaras de qué se trata esto de el Centro de Liderazgo Educativo, porque también ahí hay una noticia, se acaba de lanzar un libro que ha hecho la comisión que pidió el ministerio sobre este tema y me llamó la atención. ¿Qué significa esto de el Centro de Liderazgo Educativo? Cuéntame. Mira, nosotros trabajamos es un centro que busca potenciar las habilidades de liderazgo y el rol de los líderes educativos. Estos, Miriam, son roles diversos, son directores, asistentes y equipos directivos, encargados de convivencia. Tú mencionabas ahí una ley que está en trámite. Todos quienes asumen roles de liderazgo y el importante rol que ellos juegan para el desarrollo y el desempeño de los estudiantes, ¿ya? Y esto está basado en mucha evidencia que lo avala, en el fondo, en el sentido de que si tú tienes buenos líderes, si tú tienes líderes que tienen visión, que tienen altas expectativas de sus estudiantes, que manejan datos, que creen finalmente en sus estudiantes, que les brindan oportunidades reales de aprendizaje, que potencian y apoyan a sus docentes, que en el fondo que trabajan con sus docentes para que sean cada vez mejores profesores, esos líderes efectivamente tienen un tremendo impacto en muchas variables de desempeño de sus estudiantes, desde resultados en pruebas estandarizadas como acceso a la educación superior, en mayor bienestar y en algo que también es muy importante y que nos preocupa y nos ocupa, ¿cierto? Que es la asistencia y la revinculación de los estudiantes, ¿ya? O sea, en muchas variables que tienen que ver con resultados que nosotros queremos en esos estudiantes que aprendan finalmente, que sean capaces de tener nuevos conocimientos, de tener trayectorias de aprendizaje que sean buenas. Para eso es crucial que tengan buenos líderes, buenos directores, buenos encargados de convivencia, buenos encargados de especialidad, si es que estamos trabajando en establecimientos técnico-profesionales, el rol del UTP, o sea, ahí, y no solamente en la escuela, Miriam, porque también es importante el rol de los líderes que apoyan a las escuelas. Entonces, en ese sentido, también es importante el rol, por ejemplo, de los servicios locales de educación, de las municipalidades, de los sostenedores, de diversos sostenedores. En Chile tenemos un sector importante que es de educación en particular subvencionada. El rol de esos líderes también es muy importante. Entonces, todos los líderes que están dentro de las escuelas, como también aquellos que apoyan el rol de las escuelas, tienen, nosotros, ¿cierto? Que podemos tener la intuición, ¿cierto? De que son importantes o creemos que deberían ser importantes. Bueno, la evidencia nos dice que efectivamente son importantes y son muy importantes y tienen directo impacto en variables que nos importan mucho, que son, que es finalmente lo que nos convoca, ¿cierto? Que son las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes, ¿ya? Y por eso el Ministerio de Educación en el 2015 ya, hizo una convocatoria a centros de liderazgo educativo
y lo hizo como política pública, ¿ya? Entonces, el Ministerio de Educación destina fondos cuantiosos, o sea, hartos fondos en términos del Ministerio de Educación para la creación de centros de liderazgo educativo y nosotros, de hecho, nacemos en ese contexto, ¿ya? En una convocatoria que hace el Ministerio de Educación para la creación de centros de liderazgo educativo. Entonces, es la Universidad del Desarrollo que nos adjudicamos uno de estos centros como institución patrocinante y nosotros estamos en alianza con el TEC de Monterrey, la INACAP, que es la institución de educación superior una de las más grandes del país y tiene un foco en educación técnica, la Universidad de Tarapacá, que es una universidad estatal en el norte, que tiene su sede en Arica, y la Fundación Chile Dual, ¿ya? Somos un consorcio de instituciones que trabajamos para fortalecer el liderazgo educativo. Y hay otros dos centros también que hacen lo mismo y que también adjudicaron fondos del Ministerio de Educación, uno liderado por la Universidad de Concepción y el otro liderado por la Universidad Católica de Valparaíso. Oye, cuéntame brevemente, por favor, Soledad, ¿qué pasa? ¿Ustedes se dedican a la investigación, se dedican a hacer proyectos, se dedican a dar cursos? Porque me imagino que nadie sale del colegio, digamos, y dice, yo voy a estudiar liderazgo educativo. ¿O sí? Bueno, quizás quisiéramos que eso, pero el liderazgo educativo es una de las cosas que se abordan también de manera cada vez más creciente en la formación inicial docente, porque nuestros docentes también son líderes, los directores son docentes que quisieron asumir roles de liderazgo en sus establecimientos, ¿cierto? Y yendo a tu pregunta anterior, nosotros así hacemos todo eso, eso es a eso nos convoca el Ministerio de Educación, ¿ya? En el fondo, estos centros buscan hacer investigación. ¿Y por qué buscan hacer investigación? Porque quieren efectivamente mostrar el impacto del liderazgo educativo en diversas variables como el aprendizaje, etcétera, y también apoyar la política pública que tiene el ministerio en términos de liderazgo educativo. Entonces, ese es uno de los objetivos, que nosotros hagamos investigación en liderazgo educativo para apoyar la política pública. Por eso decimos que es investigación aplicada, para que tengamos mejores políticas públicas educativas, ¿cierto? Y también hacemos formación. Nosotros trabajamos con líderes educativos, con directores que se quieren seguir formando. Cada vez más, Miriam, en el fondo, la educación no termina, ¿cierto?, en la educación superior. Y no solamente para la profesión docente y directiva, para todas las profesiones es cada vez más importante una formación continua en que sigamos actualizando los conocimientos, etcétera. Entonces nosotros trabajamos con esos directores, con directores que se quieren seguir formando, quieren seguir aprendiendo, con equipos directivos que nosotros apoyamos su labor. Así es que les damos formación también a ellos, hacemos investigación aplicada, apoyamos a la política pública con esta investigación aplicada y hacemos distintos tipos de formación, ¿cierto? O sea, después, por ejemplo, durante la pandemia nosotros también apoyamos de forma online, con e-learning online y presencial. Enfatizamos la formación presencial después de la pandemia porque era algo requerido, ¿cierto? La gente se quería reunir, quería tener contacto presencial. Entonces, también hacemos una oferta que es diversa, para también tratar de llegar a, a, a sectores. Por ejemplo, una de los aprendizajes que nos dejó la pandemia también es el beneficio de la formación online, por ejemplo, para llegar a sectores a los que uno antes no llegaba, como por ejemplo sectores rurales más aislados, y eso hemos podido lograrlo también a través de este centro con una formación online muy acorde a las necesidades de las personas con las que trabajamos.
Soledad, cuéntame tú dijiste en algún momento que ustedes trabajaban también a nivel de las SLEP. ¿Qué está pasando con las SLEP? Hoy día hay una SLEP, la cordillera, Puerto Cordillera, que está siendo cuestionada. Hay varios profesores en huelga, establecimientos que no quieren volver a clase. ¿Qué pasa con esos niños? Además, por el hecho de que van a perder clase. ¿Qué está pasando con las SLEP? Tú tienes mucho que ver con ello. Sí, de hecho nosotros trabajamos con muchos líderes que trabajan en los servicios locales, pero acá yo me quiero centrar como en algo que tú dijiste. En el fondo, acá el punto crucial que yo quisiera relevar es la tremenda urgencia que tenemos de que ningún niño y niña joven en Chile pierda clases. El tema de la asistencia, que podamos tener a todos los niños en clases, es de vital importancia para cualquier política pública. No vamos a lograr nada, pero absolutamente nada, si es que no cumplimos como el criterio básico que es para se tiene que suceder para el aprendizaje, ¿cierto? Y que tengamos a los estudiantes en sus salas de clase, ¿ya? Y a los profesores enseñando a esos estudiantes en un proceso de enseñanza-aprendizaje que podemos perfeccionar, etcétera, pero necesitamos que esos niños acudan. Tenemos una... Y ahí hay que preguntarse desde la política pública qué está sucediendo que tenemos estas situaciones bueno, ahora la situación que tú comentabas en Coquimbo se está iniciando, ¿cierto? Pero tuvimos una situación en Magallanes donde los estudiantes estuvieron más de un mes sin asistencia a clases. ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Quién responde por eso? Porque un mes de clases es muchísimo. O sea, en pandemia hay países que tuvieron en el fondo, más, o sea, en el fondo, ¿qué pasó después de pandemia? Tenemos mucha evidencia también del impacto que tiene el que los estudiantes no asistan a clases. O sea, en este caso ni siquiera hubieron un contacto online, o sea, definitivamente los estudiantes perdieron esas clases. ¿Quién se hace cargo de eso? Eso no es recuperable a fin de año, no tenemos los mecanismos para recuperar esos aprendizajes. Entonces, ahí hay un tema país, un tema política pública que hay que hacerse cargo respecto de la urgencia y de la tremenda prioridad de que los estudiantes asistan a clases y estén presentes en eso. Además relevar, Miriam, que los liceos, los establecimientos educacionales cumplen muchísimas funciones. O sea, es el lugar donde los estudiantes van a aprender, pero también es el lugar donde son de alguna manera cuidados. Incluso en estos establecimientos se les entrega alimentación. O sea, es muy importante que los estudiantes asistan y que no pierdan clases. Eso Soledad, es. pero el que se fue, ¿cómo vuelve? ¿Qué se hace para que vuelva? Porque la deserción escolar fue muy grande durante pandemia. Yo en realidad quería más bien pensar en el tema de qué está pasando con la administración de las SLEP, porque no parece que no estuvieran, era como la gran panacea, ¿no? Era el gran el drama resuelto y parece que no se ha resuelto. Tienen problemas de administración, tienen problemas de que, por ejemplo, esta huelga que hubo gente que dice que no se les ha pagado, es lo mismo que dices tú, lo de Magallanes, en que hubo cuánto tiempo, un mes que perdieron de clase. Eso significa más o menos como, no sé si un cuarto, un quinto más o menos del año, que es mucho. No, es muchísimo. Y por eso hay una responsabilidad, yo creo, ahí de cómo este sistema de organización, porque finalmente es una mayor centralización, ¿cierto? Entonces, cómo esta mayor centralización, que es algo que en realidad quizás no se previó, pero está facilitando también una mayor, en el fondo, como tú lo pones, mayor situación de riesgo de que los estudiantes en territorios mucho más amplios, etcétera,
que una municipalidad o un territorio más acotado se queden sin, o sea, es un número mucho mayor de estudiantes que se queda sin asistencia a clase. Y ahí no, yo no, en verdad, no, frente a tu pregunta, no sé cuál es, no tengo una respuesta en el fondo de que, oye, lo que se debería hacer sería esto, ¿ya? Pero sí creo que esto se debe estar en el centro de la discusión de política pública. O sea, si en el fondo los servicios, esta organización de los servicios locales, esta centralización, está facilitando que el riesgo de que los estudiantes se vean enfrentados a situaciones en que se quedan sin poder acceder a el servicio educativo, que es la responsabilidad finalmente del Estado para los colegios públicos. Entonces, bueno, estamos muy mal, ¿ya? O sea, y ahí hay que hacerse la pregunta y hay que realizar los ajustes que sean necesarios. Pero aquí lo importante es poner en el centro de toda discusión el que la urgencia, y sobre todo después de pandemia, de que los estudiantes no pueden perder más clases. Y viendo el comentario que tú decías anteriormente, nosotros, un estudiante que es, por ejemplo, que es vulnerable, que tiene desafíos adicionales en su casa, que tiene dificultades de aprendizaje, o ese estudiante, el impacto para ese estudiante de la no asistencia es mucho mayor. Es muchísimo mayor, porque son precisamente lo que tú comentabas, son esos estudiantes finalmente, por ejemplo, los que tienen mayor riesgo de deserción. Entonces, un estudiante que tiene mayor vulnerabilidad, que tiene mayor dificultades, que tiene desafíos en sus casas y que no asiste durante un mes, bueno, ese estudiante está en mayor riesgo de desertar del sistema. Entonces, por eso es la gravedad. Entonces, en el corazón de toda discusión de política pública hay que poner en el centro a ese estudiante y sobre todo a esos estudiantes más vulnerables, para los cuales el impacto de la no asistencia es mucho mayor, y decir, bueno, esto es nuestra prioridad. ¿Qué hacemos para que esto no ocurra? Y esa discusión se debe dar en los SLEP, en los municipios, en todo tipo de sostenedores. Si esto no excluye en el fondo, esto nos debe convocar a todos en un objetivo común. Eso es lo que uno esperaría, ¿cierto? Perfecto. Oye, Soledad, te quiero pasar ahora al otro tema, al tema del sistema de admisión escolar, en el que también ustedes tienen mucho que decir. Este SAE que se ha puesto en entredicho hace ya harto rato en realidad, resulta que ahora hay una comisión técnica que ha propuesto una serie de cambios para mejorar el proceso de selección escolar, que es el gran tema, ¿no es cierto? Todos los años vemos gente que se pasa horas y días y noches esperando poder un cupo para un alumno por una suerte de tómbola, de no selección, etcétera. ¿Nos puedes comentar algo sobre este proceso de selección, lo que está proponiendo esta comisión investigadora? Bueno, el sistema de admisión escolar, claro, introduce como una aleatoriedad en el proceso de admisión escolar, ¿cierto? Entonces tenemos un sistema que es centralizado y que asigna aleatoriamente los cupos, y efectivamente tiene muchas falencias y se han ido levantando desde hace un tiempo, y falencias muy importantes. Por ejemplo, el tema del mérito, ¿cierto? En el fondo, hace un tiempo que ya varios personas, y venimos diciendo que es importante retomar para ciertos establecimientos, ciertas características, a partir de ciertos niveles, etcétera, el valor del mérito académico como un criterio también de admisión escolar, ¿ya? Y que los establecimientos puedan tener esos criterios. Entonces, esta comisión efectivamente avanza de manera para mejorar eso, y en establecimientos de alta exigencia se permite una selección de hasta el 80% de estudiantes, ¿ya? Pero todavía quedan, bueno, eso es como un tema que se toma. También se toma el tema de algo de los cupos que tú decías, como cierto, que hay hermanos que quedaban fuera, personas dentro de una misma familia o que vivían bajo un mismo techo,
que también este sistema no estaba satisfaciendo sus necesidades, ¿cierto? Se introduce también, esta comisión también introduce también el tema de la inclusión de niños con necesidades educativas permanentes, que tampoco este sistema estaba satisfaciendo de buena manera esas necesidades. Entonces, se abordan distintos temas que el informe bien, o sea, son como 40, son como hartas páginas, 50 páginas ahí de recomendaciones, se entra en algún detalle, y yo creo que avanza en la línea correcta de las temáticas, ¿cierto? Pero creo que hay mucho más que avanzar, o sea, hay una insatisfacción también de muchas familias y que tienen razón respecto de cómo este sistema no les está satisfaciendo, por así decirlo, de manera óptima sus requerimientos y sus necesidades. Creo que todavía se puede avanzar más en términos de proyectos educativos que tengan, que atiendan a diversidad de proyectos educativos. Hay distintos proyectos educativos y creo que eso le aporta valor al país, le aporta valor a familias que pueden elegir entre proyectos educativos que son diversos. Entonces, creo que, y yendo de nuevo, Miriam, a tu pregunta inicial, nosotros trabajamos en centros de liderazgo educativo. Un líder es importante para que puede tener efectos importantes en el aprendizaje de sus estudiantes, pero para que eso ocurra, a ese líder también se le deben dar una libertad de cancha, ¿cierto? Una libertad en el fondo de decir, oye, mira, yo voy a tener, quiero construir este proyecto educativo, voy a ofrecer esto a mis estudiantes, etcétera. Y para eso yo creo que en el fondo de esta discusión tiene que ir también un respeto a la autonomía de los establecimientos para elegir sus proyectos educativos, a las familias para que puedan elegir también aquel proyecto educativo que se adapte a sus valores, necesidades, etcétera. Y yo creo que esa discusión de fondo es la que deberíamos tener, como este sistema que es un sistema centralizado de asignación de cupos y que efectivamente en ese contexto tiene algunas ventajas y puede ofrecer ventajas, pero creo que se debe equilibrar con una demanda y con tener un sistema quizás de admisión que incorpore otros aspectos pero que resguarde también el que tengamos y tenemos también en Chile una tradición, ¿cierto?, de ofrecer proyectos educativos que son diversos y que creo que sobre todo en el contexto internacional actual, en que hay múltiples desafíos, en que tenemos desafíos de la tecnología, etcétera, tenemos que permitirle a los establecimientos educacionales y a esos líderes educativos, ¿cierto?, echar a andar su talento y también proponer esos proyectos educativos que creen que son mejores para su comunidad escolar. Cuéntame, Soledad, brevemente el tema tú dices que cada colegio, cada escuela debiera, o cada liceo, como se llama, o lo que sea, debiera tener su propio proyecto educativo. Hoy día no lo tienen, es parejo para todos. No hay hoy día que yo pueda ir y decir, a ver, en el colegio X me ofrecen esto, estos son los valores, estos son los énfasis, los objetivos que ellos tienen para sacar a un alumno de primero a cuarto medio, digamos. Y este colegio 3X tiene otro proyecto. ¿Eso no existe hoy día? O sea, no, sí, lo que pasa es los proyectos educativos tienen, cada establecimiento educativo hace su proyecto educativo y Con sus prioridades, me con imagino sus que sí. prioridades, sus Claro, valores, atendiendo a las necesidades de las localidades en las que están. Pero claro, también para eso, el tema de la admisión escolar también es un factor importante obvio. para esos proyectos educativos. Entonces O uno no sea, puede o sea, conocer esto. Entonces, si yo no por puedo eso me elegir, refiero. si no puedo elegir el proyecto educativo, ¿para qué entonces lo tienen? Porque, Claro, y si yo soy un proyecto, claro, por ejemplo, educativo de alta exigencia y tengo entonces ahí es un ejemplo muy claro, ¿cierto? Porque, por ejemplo, un proyecto educativo de alta exigencia se basa en que yo pueda tener algún mecanismo de seleccionar
claro, aquellos estudiantes, no voy a seleccionar obviamente en kinder, ¿me entiendes? O en, no sé, en niveles muy bajos, porque ahí hay una discusión respecto del mérito, ¿cierto? Pero en niveles de séptimo, octavo, si soy un establecimiento de alta exigencia, ese es un proyecto educativo claro. que tiene una diversidad y que se le debería permitir seleccionar de alguna manera. Y en ese sentido, esta comisión entrega estas recomendaciones en ese sentido, ¿cierto? Que efectivamente reponer esa selección, y yo creo que en ese sentido va en la dirección correcta, pero lo que me refiero es que creo que todavía hay mucho que avanzar, o sea, hay mucho que se debe en el fondo solucionar, entre comillas, de este sistema de admisión escolar que no está dando respuesta en algunos sentidos a las necesidades de la familia. Muchas gracias, Soledad, por haber estado hoy día con nosotros. Hablamos sobre el tema de la importancia de la educación, más bien, no sé si llamarla educación continua, pero permanente de los alumnos, que no pierdan clases, que no evitar en lo más posible el tema de la deserción escolar. Y también conversamos sobre el sistema de administración escolar. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias a ti, Miriam, que estés muy bien. Gracias por la invitación. Muchas gracias le damos a Soledad Ortúzar, directora del Centro de Liderazgo Educativo de la Universidad del Desarrollo, que nos habló además, obviamente, de que era un centro de liderazgo, pues, que es lo más importante, obviamente, porque sin esos líderes que no saben, digamos, o que ahí aprenden, ¿no? A liderar realmente un proyecto educativo, pueden sacar adelante a estos chiquillos que se nos escapan de repente de las salas de clase. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.